Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Son las 5:30 y nada, se me ocurrió grabar un video sobre las necesidades que tenemos como seres humanos, cómo detectarlas. A veces nos cuesta muchísimo detectar ciertas necesidades, más que todo emocionales. Entonces voy a contarles cómo identificarlas, cómo realmente saber si es una verdadera necesidad o si solamente de pronto es pereza, ¿sí? Aunque tener pereza pues tampoco siempre está mal, pero también a veces la pereza nos impide muchas cosas. Entonces, empecemos. Bueno, de las primeras cosas que hay que empezar a hacer es detectar, digamos, en nuestros pensamientos cuáles son como los patrones de pensamiento que tenemos, ¿sí? O sea, empezar a escucharnos un poco más detenidamente. Hay ejercicios de meditación de esto, como les comentaba, o pensar como, por ejemplo, que nuestros pensamientos, digamos, tú te ves en la orilla de un río y ver que los pensamientos, como hacer el ejercicio, son hojas que van por el río y que se van yendo, ¿sí? Que son pasajeros. Entonces, cada pensamiento que tú vas teniendo es una hoja que va bajando por el río. Ese es un ejercicio muy bueno porque te ayuda a como a apartarte un poco de esos pensamientos y te ayuda a detectar si realmente te estás dejando llevar solo por tus pensamientos y hacer el ejercicio de, ok, es solamente un pensamiento, ¿sí? Pero realmente la intención del ejercicio no es controlar el pensamiento, sino dejarlo ser. O sea, nosotros no podemos controlar nuestros pensamientos, pero sí podemos dejarlos irse. Entonces, tú eres el que decide si el pensamiento se queda o si el pensamiento simplemente pasa y demás. Entonces, les voy a poner un ejemplo, no sé. Mm, es que cuando tenía 10 años mi mamá me dijo gorda. Entonces, ese pensamiento tú decides si dejarlo ir, ¿sí? O si retenerlo, 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 ¿cierto? Y con esos ejercicios uno se da cuenta qué pensamientos estás teniendo y haces el ejercicio de dejarlo ir, ¿sí? Dejarlo pasar, dejarlo que se vaya. Y es que hay veces donde esos pensamientos determinan todo nuestro día. Entonces, la calidad de nuestros pensamientos son como nosotros determinamos nuestro día a día. ¿Por qué? Si tú piensas desde hace, no sé, tienes 25 y todavía te acuerdas que tu mamá te dijo gorda a los 10 y tienes un resentimiento desde hace 15 años em, que no has logrado como organizar, que no has logrado como dejar pasar, eso se vuelve una bola de nieve en donde es que mi mamá me hizo esto y, sí, y como que sigues en ese resentimiento y sigues pensando en eso y sigues amargándote todos los días por algo que no ha solucionado como sí que no ha solucionado realmente en el tema emocional. Eso quiere decir que no lo has dejado pasar, ¿sí? Cuando pasan esas cosas uno tiene que detectar, ok, estoy pensando demasiado en esto, realmente esto sí me está ayudando o me está deteniendo, porque entonces en ese caso, ¿por qué sigo pensando en eso? O sea, ¿por qué sigo tan molesta? Entonces uno tiene que empezar como, ok, entonces sigo molesta con mi mamá, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer para dejarlo pasar, ¿cierto? Para dejarlo ir. Y no porque estuviera bien que tu mamá te dijo gorda, ¿sabes? Es más porque nosotros pensamos que no nos hacemos daño al tener rencor con otros, pero en realidad sí. Precisamente por esto, porque ese pensamiento sigue ahí, ese pensamiento sigue ahí y te sigue haciendo daño. Y todos los días que tú recuerdas eso, te va a seguir haciendo daño. Entonces al final el rencor que uno tiene termina siendo perjudicial para ti mismo y la otra persona ni siquiera sabe que tú tienes ese rencor. Y hay una frase que leí por ahí, que no me acuerdo, pero creo que era como un monje o algo así, que decía que el perdón se trata de nosotros mismos, no de la otra persona. Cuando uno perdona, tú dejas pasar, digamos, todo lo que te han hecho, ¿sí? Pero no porque lo olvides, ¿cierto? Como que, porque esa es la diferencia. La gente
habla mucho de, ay, ¿por qué tan rencorosa? Deberías dejar pasar las cosas. Pero es que no está bien dejar pasar las cosas. O sea, hay que entrar en un balance en donde tienes que analizar, ok, yo no quiero volver a pasar por esto, ¿cierto? Por eso que me hicieron. Así que voy a tomar pues los pasos necesarios para protegerme, para cuidarme, ¿cierto? Y ya, y obviamente te genera molestia y haces los pasos para cubrirte, por decirlo así, y listo. O sea, en el caso de cuando tu mamá te dijo gorda, la próxima vez que tu mamá intente decirte gorda, tú le vas a poner un límite, ¿cierto? Digamos que es la idea. Nosotros no tenemos que dejar avanzar esos problemas o esas cosas como te hieren. O sea, lo que pasa es que se normaliza que perdonar, entonces dejarte hacer lo que se te, como que dejar que los demás hagan lo que quieren contigo. Y eso es muy errado, ¿sí? Eso no es perdonar, eso es ser bobo. ¿M? Perdonar eh, se trata más de nosotros mismos en el sentido de, ok, yo perdono, yo dejo ir, dejo de sentir ese rencor, esa persona se equivocó, ¿cierto? Pero eso no va a volver a pasar. ¿M? O no voy a permitir que eso vuelva a suceder, porque eso me lastimó y yo no debo dejar que me lastime. Si eso simplemente es una forma de protegernos a nosotros mismos, es un balance donde tú te proteges, pero no dejas que se vuelva a repetir la situación, ¿sí? Ahora pues yo no ando repitiendo a la gente como, no sé, para protegerme como, es que yo hace 10 años te perdoné. Pues no, o sea, eso no, cuando no realmente perdona, uno perdona, pero sí no olvida, o sea, en caso de que algo llegue a pasar, la idea es tener la habilidad emocional de defenderte de una forma decente eh, y protegerte de esas cosas, ¿cierto? ¿Que cómo aprendes eso? Pues por lo menos yo lo aprendía por medio de libros, por medio de terapia psicológica, por medio de entender la psicología humana para saber qué hacer en ciertos casos y aparte aprender a comunicarme, porque también esa es la otra. Nosotros nos queremos defender de obviamente de las personas que nos hicieron daño, pero tendemos a defendernos de la forma equivocada, o por lo menos a mí me pasaba eso. Entonces, nos queremos defender, entonces nos están atacando, ¿sí? Como que nosotros sentimos, nos están atacando, mi mamá me dijo gorda. Entonces uno al momento simplemente explota y le dice, tú me estás diciendo gorda. Entonces se arma una discusión tremenda, ¿cierto? Em, y esa no es la manera, a pesar de que te están lastimando, esa no es la forma, ¿sí? Hay formas más inteligentes que eso. Ahora, cuando tú analizas esas necesidades emocionales, esos pensamientos que estás teniendo, cuando digamos que en la parte de entender nuestras necesidades emocionales se basa más que todo en analizar nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿sí? En hacer ejercicios de, bueno, porque yo, o sea, digamos, hay veces que no somos conscientes de esto, pero ustedes le pueden preguntar a una persona cercana, a su esposo, a su hijo, no sé, en donde les preguntan como, ¿ustedes creen que yo soy rencorosa? ¿Ustedes creen que yo, no sé, como ser muy directa y decirles, ¿en qué creen qué es lo que más hablo todos los días? ¿O qué es en lo que yo más pienso y se los transmito a ustedes? Entonces, por ejemplo, no sé, tu hijo puede decir, no, tú hablas mucho de cuando mis papás te maltrataron cuando eras pequeña y que no quieres volver a pasar por eso con nosotros, por ejemplo. Em, mm, pero no sé, de pronto tu hijo te dice, pero no sé, a veces siento que no lo has perdonado del todo, ¿sí? Pues hay que detectar un poco eso porque nosotros tenemos un problema como seres humanos y es que nosotros vemos hacia afuera, o sea, nosotros tenemos ojos para ver el exterior, ¿sí? Y nos cuesta mucho autoanalizarnos porque nosotros no tenemos unos ojos adentro. Nosotros tenemos la capacidad mental de analizar, pero a veces nosotros mismos no logramos ver el interior, ¿sí? O ciertos errores, porque nosotros llevamos viviendo, no sé, si tú tienes 40, llevas viendo 40 contigo, y hay cosas que, o hay patrones que llevan contigo tanto tiempo que no los logras detectar. Hay veces que hay personas que sí logran detectarlo de una forma, pues porque viven contigo, porque han pasado mucho tiempo contigo, porque
de pronto han tenido como unos patrones diferentes, entonces empiezan a detectar los tuyos porque son diferentes a los de ellos y eso es más fácil para la otra persona que para ti mismo, ¿sí? Y digamos que, porque les cuento esto, nosotros usualmente tendemos a vivir, digamos, los que de pronto tenemos depresión o los que, o bueno, hay veces que ni siquiera tienes depresión, puedes tener ansiedad o simplemente no tienes nada de esto, pero a veces una de las cosas que nos estanca como personas es que pensamos demasiado en el pasado, ¿sí? Y cuando pensamos demasiado en el pasado, nosotros estamos teniendo una necesidad emocional que no estamos cubriendo, ¿sí? Es que hace 10 años la vieja esa, mi ex, me hizo tal y tal y tal. Y no pasas página, ¿cierto? Y te llevas todo eso para las siguientes relaciones. Eh, y después se preguntan por qué tienen problemas de pareja, ¿sí? Obviamente hay pues en las relaciones de pareja, obviamente siempre hay peleas o discusiones y es relativamente normal. Realmente la diferencia es cómo se abordan, ¿sí? Si se abordan a gritos, a golpes o de una forma respetuosa, decente, amable, ¿sí? Y es precisamente porque nosotros primero ya perdonamos lo que ya pasó, lo dejamos pasar, ¿sí? Digamos que dejarlo pasar en el sentido de ya hicimos el proceso de perdón y ya no nos dejamos atormentar todos los días con ese pensamiento, es que Pepita me lastimó, es que sí. Y cuando ya pasas esa página, ya logras vivir en el presente, enfocarte en las acciones que tienes que hacer hoy y ya cubres esa necesidad emocional de, no sé, de sacarlo, de si tienes toda rabia con esa persona, sacarlo, soltarlo, dejarlo ir y continuar con tu vida y avanzar porque esos pensamientos emocionalmente hablando y también digamos si ustedes de pronto han leído sobre la medicina tradicional china se dice que todos los pensamientos que nosotros tenemos de rencor, por ejemplo, o cualquier, digamos, nosotros tenemos pensamientos y van conectados a una emoción. Entonces, si yo pienso, ay, tan lindo mi novio, ¿cierto? Entonces uno tiene una sensación, ay, de amor, ¿cierto? Si yo sigo con ese rencor de mi ex me lastimó, me puso los cachos, ¿cierto? Y siento rabia. Esa es una emoción que se activa y que en ese tipo de medicinas orientales se habla de que esos pensamientos que tenemos están conectados a alguna parte del cuerpo y que esos pensamientos generan una dolencia y que generan síntomas y que generan problemas de salud. Cuando tú cambias los pensamientos no es como muy automático, pero tiende a cambiar el síntoma o a veces el síntoma desaparece, ¿sí? Eso es lo que dice ese tipo de medicina, como en la teoría, ¿cierto? Y ustedes pueden obviamente averiguar de esto, ya no es como que yo me lo estoy inventando. Mm, como que cuando saldamos esos pensamientos, cuando ya pasamos a otra cosa, ¿sí? Cuando ya dejamos ir, dejamos esas emociones, ¿sí? Cuando detectamos que de pronto está siendo ya un problema, llevas 15 años pensando en el mismo rencor y lo dejas pasar en el sentido de que ya lo procesaste, ¿sí? O sea, ya lo perdonaste, ya, ¿sí? Que en eso sí te recomiendo mucho la terapia, porque la otra persona está analizando objetivamente qué está pasando, ¿cierto? Y nosotros no siempre logramos hacerlo solos. Entonces, ahí es cuando nosotros logramos saldar esa necesidad emocional y empezamos a ir más en el presente, ¿sí? Empezamos a dejar ir el pasado, empezamos a ir más el presente, estamos viviendo más en el presente y a pesar de que obviamente las cosas todavía nos duelen, lo que nos han hecho, ya como que el corazón se siente menos pesado, ¿sí me entienden? Y como que sueltas esa carga y andas por la vida y avanzas, ¿sí? Entonces el manejo de, o sea, las necesidades emocionales también se tratan de a veces simplemente dejarlo salir o no sé, hay muchas formas de saldarlas, ya depende de cada persona y sus necesidades, así mismo no todos sacamos las emociones de la misma forma. Entonces, no se les va a poner un ejemplo de varias cosas que ustedes pueden hacer que a mí me sirven para sacar esas emociones. Digamos que a veces también lo otro es que
nuestras emociones, por ejemplo, deberían durar un corto periodo de tiempo. Entonces les voy a poner un ejemplo. Nosotros, no sé, fuimos al trabajo y una persona habló mal de nosotros y nos hizo quedar como un culo, ¿sí? Y estamos súper emberracados, ¿sí? Mm, Usualmente ese tipo de emoción debería durar más o menos, según lo que me han dicho psicólogos, unos 10 minutos, no debería durar más de eso. Pero a veces dura más de eso es porque lo estamos pensando, es que sabías, que no sé qué, ¿sí? Entonces dura más del tiempo que debería durar, ¿sí? Porque no estás dejando sacar la emoción, sino que estás emberracado, ¿sí? Entonces, ¿cómo haces? ¿Cierto? ¿Cómo es para sacar la emoción? Hay muchas formas. Uno, pues, digamos que eso puede pasar y es muy útil. Llamas a alguien de confianza y le cuentas que estás molesto, que le pareció horrible, ¿sí? Pero también después de eso es importante que dejes de pensar en ello, ¿sí? O sea, lo que pasa es que hay veces que nos desahogamos y nos quedamos con ese rencor y ese rencor. Entonces, esas emociones se retienen, ahí es cuando empezamos a retener. Eso es un problema, ¿sí? Entonces después, 20 años después, te acuerdas que la tipa te hizo tal cagada en el trabajo y llevas 20 años con esa vaina, es cuando empiezas a cargar un peso innecesario. Lo que les digo, claro, no es dejar que la tipa hable mal de nosotros, no es como dejarnos esas situaciones y no es irte a agarrar con la tipa, no. Es procesar la emoción en un transcurso de tiempo. Si no, después de los 10 minutos no se te pasa, ok, entonces voy a pasar a intentar usar métodos de para cubrir esa necesidad, listo. Como tengo piedra, entonces, por ejemplo, a mí que me sirve cuando tengo mal genio, hacer ejercicio, voy y me reviento, me doy una ducha con agua fría, me lavo la cara, así para bajar un poco la temperatura, porque me sube mucho la temperatura. Eh, no, intento no reaccionar en ese momento, sino cuando estoy más calmada, pensar qué puedo hacer para solucionar esa situación, ¿cierto? De una forma amena, que, que realmente no sea incómodo para la persona, ¿cierto? Bueno, digamos, o bueno, puede que sí sea incómodo, ya hay veces que hay que solucionar las cosas y va a ser incómodo, pero bueno, esos métodos ya de pronto se los enseñaré después. Pero para cubrir la necesidad emocional en sí, que tienes, golpear cosas, una almohada, no golpear gente, ¿sí? Golpear cosas, una almohada, apretarla. eh, a veces me sirve desahogarme en un diario, decir, vieja, y no sé qué, me trató como un culo, bueno, no sé, desahogarme, ¿sí? De alguna forma. Eh, Cantar a todo pulmón, no sé, es como esa rabia, como si ustedes tienen una canción para esa situación, pues la cantan, hijo de madre, y lo sacan, ¿sí? En vez de reprimirla. ¿M? Y ya una vez la emoción baja, ya listo, tenés la piedra y empieza a bajar y ya no te sientes emberracado, suples esa necesidad, ya empiezas a analizar, bueno, la situación como con más calma, como es un poco más objetivo, como bueno, de pronto no quería decir esto, pero se sintió de tal manera, entonces para que eso no vuelva a pasar, prefiero hablar con la persona de una forma muy amable y decirle, ven, eso que dijiste pues me incomodó. Si tienes algún inconveniente en el trabajo, por favor dímelo, no hay necesidad de esto, o sea, intentar como hallar una solución más cordial, ¿cierto? Es que la tipa me cae gorda, bueno, yo sé que te cae gorda, pero igual eh, hay que ser diplomáticos aunque la persona te caiga gorda. Mm, Hay veces que las personas asumen que entonces porque la persona te cae gorda, entonces tienes que ser detestable con la otra. Y en realidad no, o sea, puede que simplemente sea que no te cae bien y listo y no hay una razón específica y cuando se trata, por ejemplo, del tema profesional, es mejor llevar las cosas en paz. ¿Mm? Y no desgastarse emocionalmente. Nuevamente, es una persona que aparte te cae gorda y estás perdiendo tu energía y estás teniendo unos ataques de ira por una persona que ni siquiera importa, pero entonces tú le estás dando toda la importancia teniendo esos pensamientos, ¿sí?
Entonces, chicos, para concluir este video, nuestras necesidades emocionales se basan en sacar de alguna manera la emoción de la mejor manera. Tienen que analizar cuando ustedes tenían rabia, ustedes qué hacen, ¿sí? O qué les sirve para bajar la emoción o digamos, de lo que les estoy recomendando también, no sé, pregúntenle a la inteligencia artificial otras maneras de sacarse esas emociones. Y todas las emociones, la tristeza, eh, la ira, la frustración, tienen una forma de suplir su necesidad. O sea, ejemplo, cuando ustedes tienen tristeza y sienten ganas de llorar, pues la necesidad en sí es que quieres llorar y necesitas llorar, ¿sí? Eso es suplir la necesidad. O sea, si tú sientes que necesitas llorar, pues llora, ¿sí? Es que todo el mundo me está viendo. Bueno, voy al baño, no sé, escóndete en algún lado, pero llora. O sea, el cuerpo te está pidiendo y la mente te está pidiendo que lo necesitas, ¿sí? Es una necesidad emocional. Una vez, digamos, para concluir esto, tú empiezas a suplir tus necesidades de una forma más consciente, dejas de reprimirlas, o sea, ya no las reprimes, ¿sí? Ya empiezas a dejarlas fluir un poco más, empiezas a ser más consciente de tus pensamientos, empiezas a como a pasar página y dejar de estar tanto en el pasado. Cuando dejas todos esos patrones del pasado, se siente primero una tranquilidad muy grande y segundo, empiezas a vivir más en el presente y a disfrutar más lo que estás viviendo hoy, ¿sí? Que mucha gente no lo hace y por eso viven como están. O sea, viven de una manera que en el pasado y en el pasado y en el pasado. Y eso genera vicios, genera cosas, genera... Es que la tipa hace 10 años me terminó y tú sigues con ese problema. Y lo primero que haces es voy por una pola, pero no estás supliendo la necesidad de todavía te está doliendo, ¿sí? Y si todavía te duele es porque no lo has dejado pasar, ¿ok? Una cosa es acordarse, ay, bueno, mi papá se murió hace tanto tiempo y te da tristeza, ¿sí? Y de pronto te dan ganas de llorar. Pero puede que emocionalmente, digamos, ya hayas pasado página, simplemente te acordaste. Simplemente como, ay, otra vez lloras, dejas pasar la emoción y sigues con tu vida, ¿sí? Y bueno, chicos, realmente ese fue el video. Quería explicarles cómo nuestro funcionamiento mental, cómo, digamos, suena sencillo, pero en realidad es un ejercicio muy importante que no nos enseñan nunca y que hay que empezar a hacerlo. Y poquito a poco le van a ir agarrando el tiro. Si nunca han hecho esto, si nunca han sido conscientes de sus pensamientos, hagan ese ejercicio, digamos, por lo menos al inicio. Yo lo hacía, no sé, 2, 3 veces por semana para empezar a analizar cuáles son mis pensamientos, qué es lo que más pienso en el día. Los pensamientos vienen del pasado, vienen del presente, vienen del futuro. Y uno empieza a analizar, ah, claro, no, ahora ya entiendo por qué siento ansiedad. Porque, ejemplo, ya en un nivel más avanzado, ¿no? Siento ansiedad porque pienso demasiado en el futuro. Y entonces estoy preocupada por llegar allá, ¿sí? Uno dice, pues qué marica, porque pues yo no puedo controlar el futuro, ¿sí? Pero si me devuelvo un poquito más al presente, voy a estar más pendiente de lo que estás pasando en el presente para poder llegar a ese futuro. Entonces no tengo que preocuparme porque si me enfoco más en el presente, voy a trabajar en eso y en llegar allá. Entonces usualmente cuando yo dejo de pensar tanto en el futuro, porque a veces más es la ansiedad, y pienso más en el presente, mi ansiedad baja, ¿sí? Nada, eso espero que les sirva y espero les haya gustado. Gracias por quedarse hasta el final. Y síganme en Instagram, ahí subo cositas todos los días, espero que les sirva mucho y estamos charlando. Chao.